queremos saber qué está pasando con esta situación en Bolivia. Evo Morales está dando batalla, Hola. ¿eh? Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Te saluda Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Ya Tal estamos, Sergio, un gusto. gracias. Estamos al aire ya, ¿eh? Te cuento, Perfecto. estamos en Radio Lateral, estamos haciendo este programa que se llama Con Fundamento Criollo. Estamos en la Casa Patria Misiones, que es una de estas casas que se han ido abriendo en distintas provincias de Argentina, que todas responden al Instituto Patria, ¿sí? Cuya presidenta honorífica es Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros estamos en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina. Gabriel, es un placer conversar con vos. Te conocemos tu trayectoria como analista político, como comunicador. Eso me faltó preguntarte. ¿Sos además periodista? Soy abogado de profesión, Ah, no hice 3 años radio, otros 3 años tele, pero podría mentir indicando que soy, digamos, comunicador social. No, no, soy abogado de profesión. bien, bien, bien. Pero bueno, la verdad que le has entregado en este tiempo a la televisión boliviana, a la radio, importantes análisis políticos en distintas situaciones y circunstancias. Te ha tocado vivir el momento oscuro del golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019 y bueno, en algún momento las cosas empezaron a cambiar, han recuperado la democracia, tienen nuevo presidente, Lucho Bien, bien. Arce Catacora, pero parece que las noticias no paran de surgir y el movimiento político se está moviendo el piso en Bolivia. Contanos cómo está la situación Mm. hoy. Sí, bueno, como tú lo mencionaste, Sergio, nos tocaron vivir momentos sumamente complicados, muy difíciles en Bolivia desde el 2019, el 2020 recuperando la democracia después de 11 nefastos meses del ingobierno de Yanine Áñez con, por ejemplo, la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, que se conmemoraron recién 4 años, el 15 y el 19 de noviembre respectivamente. Posteriormente se escoge al candidato, la Dirección Nacional del MAS escoge al candidato del MAS justamente a Luis Arce Catacora por la coyuntura económica que vivíamos en el país, puesto que el bolsillo del boliviano estaba siendo afectado por la pandemia y por la crisis económica a escala global, la recesión económica. Entonces, la mejor candidatura en respuesta a ese momento específico de la historia fue precisamente Luis Arce Catacora. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los años y de la gestión de Luis Arce, nos vamos dando cuenta que este gobierno va virando hacia el centro, va virando incluso hacia la derecha, dejando de lado los principios ideológicos del movimiento al socialismo, tratando de atacar sistemáticamente a Evo Morales, al presidente del MAS y PCP, tratando de hablar de frentes amplios, supuestos frentes amplios, no resolviendo el problema económico y pues con múltiples casos también de corrupción, el caso más emblemático, los dineros que se movían por sobornos en plena Casa Grande del Pueblo. Hablamos del ex ministro de Medio Ambiente y Agua, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros casos, involucrado el propio hijo del presidente en negocios con transnacionales por el litio. El presidente sale y manda a sus funcionarios a defender a su hijo, muy contrariamente a la posición que tomó, por ejemplo, Petro en una misma circunstancia. Múltiples situaciones que se vienen dando en Bolivia que nos dejan claro que lamentablemente pareciera que en Bolivia tenemos en Luis Arce a un Lenin Moreno, parafraseando o haciendo la analogía con Ecuador, y en David Choquehuanca tenemos un Yacu Pérez. Lo podría graficar de esa manera. David Choquehuanca es el vicepresidente de Bolivia, para contarle a la audiencia, es el vicepresidente que tampoco sería o mantendría la lealtad a lo que se espera del movimiento del socialismo o lo que espera el presidente del movimiento del socialismo, Evo Morales. De hecho, desde el 2016 ya David Choquehuanca estaba persiguiendo intereses de reemplazar a Evo Morales en su figura histórica de comandante del proceso y del MAS, ¿no? David Choquehuanca tiene una trayectoria no desde el movimiento indígena, sino más bien desde el movimiento de las ONGs de Guatajata, del lago Titicaca, muy vinculadas con la NET de Estados Unidos, ¿no? Aquellos proyectos que trataban de vincular
mezclar a los líderes, entre comillas líderes aymaras y quechuas, en proyectos justamente incorporación a ese proyecto neoliberal que tuvimos en los 80s, 90s, 2000. ¿Cómo continúa ahora el diálogo político al interior del MAS? Creo que en septiembre de este año anunció Evo Morales que lo están obligando a presentarse a la presidencia en 2025 y las acusaciones que se escuchan realmente son muy, muy graves y es muy llamativo, ¿no? Que lo estén atacando así, gente que ha sido promovida por el propio Evo Morales para ocupar la conducción de Bolivia durante estos años. Esta es la pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido para que se haya producido esto y qué lugar está ocupando la extrema derecha en Bolivia? Bueno, llama la atención la coincidencia discursiva que tuvieron, por ejemplo, los grupos opositores o denominados pititas el 2019 con el discurso gubernamental actual de ataque sistemático contra Evo Morales, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son las alianzas que se tienen con los antiguos opositores Evo Morales con relación al actual gobierno. Y, por ejemplo, tenemos 11 casos de denuncias que tenía en nuestro sistema judicial el opositor de Evo Morales, ex enemigo, el señor Manfred Reyes Villa, y que fueron archivados estos procesos. Él mismo ha declarado: me siento mucho más cómodo con Luis Arce Catacora que con Evo Morales. Declaraciones del propio Manfred Reyes Villa, acérrimo opositor de Evo Morales. Entonces, existen coincidencias. Pareciera que existe una alianza de decir todos menos Evo, y en esa alianza de todos menos Evo se involucran, se combinan los intereses de la actual administración gubernamental con los intereses de ciertos opositores que ahora se ven muchos más cómodos con el gobierno de Luis Arce Catacora, y así lo han manifestado. Esto parte de también una suerte de degeneración de la construcción que tuvimos el 2020. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca estaban ingresando a la administración gubernamental por una gestión. Todos sabíamos que era para resolver el tema de la economía, resolver el problema del COVID, el problema sanitario, y pues ahí tenía que parar la gestión y nuevamente dar las riendas a el sujeto histórico indígena originario campesino encabezado por Evo Morales, pero pareciera que se buscaría prorrogarse por una gestión más, incumpliendo ese pacto tácito que se tuvo el 2019 y 2020, ¿no? Parte de eso la angurria de poder, y vincula esa angurria de poder con los intereses que muchas veces se articulan y cohesionan entre la actual administración gubernamental de Luis Arce con, por ejemplo, Manfred Reyes Villa. Dicho sea de paso, el vocero presidencial Jorge Richter ha sido y ha trabajado con Manfred Reyes Villa, ha sido su asesor de campaña y hoy es el vocero presidencial de Luis Arce Catacora cuando desarrollaba sus funciones en Nueva Fuerza Republicana NFR, ¿no? También denunciado por una supuesto tráfico de influencias, ya que se estaría manejando de forma indebida la publicidad estatal, misma que sale del Ministerio de la Presidencia, del cual es funcionario justamente el señor Richter. Y como tenemos muchísimos casos, ¿no? Es lamentable la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Con relación a la extrema derecha, está cómodamente incrustada, me animaría a decir, en el gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Lamentablemente, ustedes lo han vivido allá en Argentina, se ha vivido en Ecuador, se ha vivido en muchas partes del continente, que los gobiernos progresistas, en su afán de generar una hegemonía, una mayor hegemonía, si se quiere, tratan de virar hacia el centro, tratan de virar incluso hacia la derecha del campo político e integran a muchas otras personas que no necesariamente son de izquierda o que comulgan con nuestros valores y principios ideológicos revolucionarios, ¿no? Y abren la puerta, es decir, llegan a incrustar a la derecha moderada, y es el preámbulo para que finalmente se impongan las derechas radicales, como el caso de Noboa en Ecuador o el caso más reciente de Milei en Argentina.
Sí, exactamente. Estás relatando lo que ha sucedido en la Argentina. Finalmente terminamos con Javier Milei como el presidente electo en la Argentina, en medio de una proscripción brutal a Cristina Fernández de Kirchner. Y se me venía ese déjà vu a la cabeza cuando escuchaba que se habla en Bolivia de todos menos Evo Morales. Bueno, la verdad es que bingo, ¿no? Uno dice, esto es lo que está pasando, le está pasando a Evo lo que ya le ha ocurrido a Cristina. Evidentemente el poder concentrado en Bolivia ha visto un verdadero enemigo, un pueblo que acepta la figura de Evo y está dispuesto a volver a votarlo. La pregunta es la siguiente: ¿se vendrá también una encerrona, todo un trabajo, una ingeniería legal o jurídica para impedirle a Evo Morales que pueda ser candidato? De hecho, ya lo han iniciado, ¿no? El propio ministro de Justicia, Iván Lima, ha declarado públicamente en el programa de María Galindo que él no es militante del Movimiento al Socialismo, que él está en ese cargo por invitación del presidente Luis Arce. Y es este señor el que se anima a expresar falacias en contra de Evo Morales, incluso amenazas. También es el señor que vía telefonazos opera el sistema judicial en Bolivia, lamentablemente, un sistema judicial que tiene muchos problemas que, bueno, son estructurales, ¿no? Que en otra ocasión nos encargaremos de animarlos, de relatarlos. Pero, sin lugar a dudas, estamos viviendo una situación en la que el lawfare está más presente que nunca. Lo hicieron con Lula, lo hicieron con Cristina, lo están haciendo con Evo Morales en la vía de la instancia, por ejemplo, electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha observado la militancia de Evo Morales. Véase lo irrisorio de esto, ¿no? Están diciendo que Evo Morales en el último congreso desarrollado en Laucaeñe, el 3 y 4 de octubre, no habría certificado, acreditado su militancia como militante del Movimiento al Socialismo, él y junto a otros 4 dirigentes, y por lo tanto se estaría observando en la instancia electoral pertinente el Congreso del Movimiento al Socialismo. Entonces, el 10º Congreso de la UCAeñe. Empiezan por esas situaciones, irrisorias incluso, pero tratan justamente de también pues atacar la figura de Evo Morales. Sobre todo el lawfare se llega a estructurar en el ámbito mediático, ¿no? Pieza clave para el lawfare es el desprestigio mediático. Tienes que destruir a tu oponente o al objetivo en el mundo de los medios, en el mundo de las redes sociales, en el mundo del mediático, pues, y posteriormente le das la estocada final en el ámbito judicial, ¿no? Así trataron de hacerlo en el 2019 con el famoso caso Zapata, y se esperan estrategias de similar envergadura para el próximo año 2024 y sobre todo el año electoral 2025. A ver, Gabriel, ¿cómo hemos visto un tuit automáticamente, ¿no? El domingo por la noche, 19 de noviembre, de Luis Fernando Camacho, uno de los partícipes necesarios o cómplices del golpe de Estado que sufrió Evo Morales en 2019, tuiteando alegremente la noticia, ¿no?, del nuevo presidente electo en Argentina, Javier Milei, de ultraderecha, recontra super liberal, muy feliz. ¿Cómo se ha vivido en Bolivia y sobre todo en el campo, ¿no?, popular, en Bolivia, este resultado en la Argentina? Me imagino que con tristeza, como es la que tenemos aquí en la Argentina, el 44% que fuimos a votar por Sergio Massa. Sí, desde el campo popular se ha vivido con mucha tristeza, pero también con relativa, esperanza de que una cosa son las amenazas que realizó Javier Milei de, por ejemplo, romper relaciones diplomáticas con Brasil y con China, y otra cosa es que las haga realidad, la realidad a veces económica, financiera, cultural, política de los países. No se puede, pues, meter en fórmulas de campaña como él de forma muy estrambótica lo hizo, ¿no? Entonces, estamos viviendo una suerte todavía de expectativa de ver lo que puede pasar, de ver si efectivamente todo lo que amenazó, ni siquiera propuso, lo que amenazó en campaña Javier Milei pueda llegar a concretarse en los hechos, en la realidad. Ciertamente existen amenazas de privatización también de las empresas públicas argentinas, pero
bueno, también tenemos una relación económica y comercial con Argentina de larga data que va mucho más allá de los gobiernos. Obviamente se afianzan mucho más con la afinidad ideológica de los gobiernos, pero son prácticamente políticas de Estado que tenemos entre Argentina y Bolivia con relación a nuestras relaciones comerciales, financieras, culturales, económicas, ¿no? Entonces, estamos viendo desde Bolivia que la administración de Javier Milei, para desgracia de los argentinos, en el caso de que destruya la Argentina, pues va a servir de el ejemplo que los gobiernos progresistas en la región van a poner y van a decir, ahí está, ustedes decían el libertario Javier Milei, pero miren cómo está destruyendo a nuestra hermana República de Argentina. Por otro lado, desde la otra vereda, desde la derecha, se espera todo lo contrario, ¿no? Se espera que Javier Milei sea el ejemplo para esa derecha continental de alternativa a los socialismos del siglo XXI o a los alternativa a los gobiernos progresistas. Entonces, mucho va a depender las primeras acciones, los primeros años de Milei y si esto va a servir de un mal ejemplo que nosotros lo vamos a señalar con el dedo hacia la población como gobiernos progresistas, o si más al contrario, que auguro que así no sea. Si realiza una gestión positiva, pues va a servir de muy buen ejemplo para los fascismos latinoamericanos que están en emergencia. Gabriel, espero que esta sea la primera entrevista de muchas que tengamos en el programa. De todas maneras, te comentamos que todos los lunes al mediodía sale al aire Así es mi tierra, junto con Alejandro Díaz y vos, Gabriel Villalba Pérez, que analizan Bolivia y Venezuela, así que estás todas las semanas en realidad con nosotros, pero hoy tenemos el lujo de poder conversar de manera directa. Te mandamos un abrazo muy grande y agradecerte estos minutos. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, un gran compañero Alejandro, a quien aprovecho la emisión de tu programa para mandarle un saludo fraterno, afectuoso. Con él venimos desarrollando el programa Así es mi tierra desde inicios del golpe, allá el 2019, y pues seguimos en pie de lucha, en pie de batalla desde aquella época hasta ahora. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto compartir contigo, con toda tu audiencia, y pues un saludo gigante desde la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para todos los argentinos, las argentinas y también los bolivianos que residen allá en Argentina. Un abrazo gigante, fraterno. Abrazo enorme, estamos a las órdenes para lo que necesites. Abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo. Hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez, analista político, abogado, doctor, eso me había faltado consultarlo previamente en la entrevista, pero bueno, lo dijo al aire, un hombre absolutamente preparado para el análisis.